¿Quieres aprender técnicas y estrategias de cómo convencer a los demás? O sea, cómo persuadir a las demás personas para que hagan lo que tú quieres. Pues nada, quédate aquí porque vamos a empezar a hablar muchísimo de persuasión. Y para comenzar me gustaría preguntarnos ¿qué es persuadir realmente? Porque hablamos de persuasión, pero ¿cuál es la diferencia entre persuasión o persuadir y convencer a alguien? O persuadir y cautivar, o persuadir y manipular a una persona. Son diferencias sutiles, a veces estamos jugando con conceptos muy parecidos y eso lo vamos a aclarar hoy y vamos a ver alguna técnica. Te voy a dar incluso 3 claves iniciales para que empieces a persuadir un montón. Si buscamos en Google, lo que conseguiremos como concepto de persuasión gira por ahí en torno a argumentar a una persona algo para que cambie de actitud o cambie de manera de pensar. Pero ese concepto a mí se me queda súper corto, súper corto. Persuadir es una ciencia, es algo inmenso que se lleva añísimos estudiando y se sigue estudiando y de hecho compartiremos muchísimas cosas aquí en los vídeos. Y voy a empezar hablándote de la diferencia entre persuadir y convencer, que parece que son similares, pero no lo son. Y para ello vamos primero a ver lo que dice la RAE, la Real Academia Española, sobre esto. La Real Academia Española dice que persuadir es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Vamos a ver qué dice de convencer. La Real Academia Española dice que convencer es incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Como vemos, son conceptos sumamente parecidos. La única diferencia que tienen entre persuadir y convencer es que para persuadir introducen el concepto obligar. Al parecer es un poco más impuesto, ¿no? Pero hay que argumentarlo. También quería hablar de disuadir, porque el verbo disuadir suele también utilizarse como si fuese a persuadir o convencer. Y por lo menos en español, disuadir lo utilizamos más para que alguien deje de hacer algo o intentarlo convencer de que no haga algo. Hay que disuadirle de que intente hacer algo, disuadirle de que se meta en un lío, disuadirle para que cambie de carrera o de que no haga algo indebido. Para eso utilizamos el verbo disuadir. Pero vamos a hablar de persuasión. Y es que persuasión es algo muchísimo más complejo y que va mucho más lejos. Y que aparte, lo tenemos en nuestra vida constantemente, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Cada minuto de nuestra vida estamos intentando persuadir y nos intentan persuadir a nosotros. En la publicidad, en la radio, en la tele, nuestros familiares, nuestras amistades. Y nosotros, a su vez, también intentamos persuadir a casi todo el mundo para convencerlos de que hagan algo que nosotros queremos o deseamos que hagan por alguna razón. Eso es un intento de persuadir y ser persuadidos constante en toda nuestra vida. Entonces, parece mentira, pero persuadir y la persuasión la llevemos dentro, la manejamos y es parte de nuestra vida 24 horas al día. Por eso es importantísimo entender bien qué es y cómo hacerla bien. Para ir hilando un poco las cosas, el concepto que se consigue en Google y en la RAE suele hablar de convencer, de argumentos, pero para mí persuadir es mucho más amplio. Nos pueden persuadir con emociones, con imágenes, con hechos, con nuestra presencia o nuestra ausencia. Y precisamente la persuasión va mucho de emoción y mucho de instinto. Y lo vemos a diario en la política, por ejemplo. Todos los políticos, absolutamente todos los políticos, intentan estimularnos a través de las emociones y de los instintos. ¿Por qué? Porque ellos saben que si lo hacen de esa manera no pensamos. No pensamos. Votamos movidos por las tripas, por los sentimientos, por las emociones, por los instintos y no pensamos en lo que hicieron antes o en lo que dijeron antes o en lo que hicieron antes sus compañeros. Me da igual de extrema izquierda, derecha, arriba, abajo. Todos utilizan la persuasión a través de las emociones y de los instintos para que no pensemos y para que hagamos lo que ellos quieren
que hagamos. Y eso lo hacen a través de estudios. Comentaros, yo he sido consultor político y sé muy bien de lo que os hablo aquí. Así que es una de las muestras, por cierto, las campañas no son puntuales, estamos en una campaña permanente política y hace falta solo encender la tele o la radio y veréis que siempre todos los políticos están en campaña, siempre. Y siempre están estimulando nuestras emociones y nuestros instintos. ¿Cómo estimulan las emociones? Hablándonos de lo malo que es el otro, incrementando el rechazo a una persona, a un partido político, a un sector de la sociedad, incluso hablándonos de miedo, estimulando nuestro miedo. ¿Por qué? Porque el miedo ya es un instinto. El miedo puede ser incluso mucho más poderoso a la hora de decidir nosotros hacer algo que, por ejemplo, un rechazo a un sector de la sociedad o un partido político. Y generalmente se estimula el miedo. El miedo al otro, el miedo a la crisis, el miedo a cualquier cosa, para movernos a votar. Generalmente no nos dicen qué buenos son, sino qué malos son los otros, para crearnos ese rechazo o ese miedo a lo que el otro partido pueda hacer. ¿Es o no? ¿Me equivoco o no? ¿Y por qué? Porque ellos saben muy bien, que si persuades a través de los instintos, el miedo, el terror, la protección de mi familia, por ejemplo, eso me va a hacer mover mucho más que me hables de qué bonito es el futuro o que me hables de unos números, ¿no? en unas estadísticas, que tú ves los gráficos y dices muy bien, pero cuando ves una imagen de algo que te indigna, eso te mueve 1.000 millones de veces más que un gráfico con unos números, que por cierto es la realidad, es nuestra razón la que procesa esos datos. Pero nos dejamos llevar por los instintos y las emociones porque así la naturaleza nos ha hecho para sobrevivir. Y eso lo saben los políticos y los consultores políticos. Y así nos va. Así nos va porque le seguimos. Pero dejemos lo de la política porque me voy encendiendo, me voy a encender y voy a empezar a alargar aquí cosas que he vivido por muchos años como consultor de políticos o de asesor de políticos. Así que, bueno, de todas formas, si queréis que os hable algo de esto, dejadlo en los comentarios o me enviáis un privado y encantado os contaré cosas, pero eso es harina de otro costal. Y es que la persuasión es algo que nos viene de la evolución. Los animales también persuaden, ¿o no? Por ejemplo, un perrito, una mascota pequeñita, sabe muy bien, o un gatito, sabe muy bien qué carita poner a la hora de que le des una chuche, un trocito de carne o cualquier cosa. Sabe muy bien cómo usar la patita y ponértela en la pierna. Sabe muy bien cómo persuadirte para que le des lo que ellos quieren. Nosotros, los humanos, hemos evolucionado ese concepto de persuasión y ya no solamente son caritas y gestos y patitas. Nosotros utilizamos la palabra, las imágenes, el WhatsApp, las redes sociales, los gritos, los argumentos, las amenazas. Es que hay un millón o millones de posibilidades de persuadir a una persona o a otras personas y precisamente no solo es bueno conocer esas estrategias y técnicas para utilizarlas, sino para saber cuándo las utilizan contra nosotros. Para persuadir necesitamos estimular los 5 sentidos. Y de hecho, en publicidad, en marketing, para conquistar a nuestra pareja o a nuestra futura pareja, si la logramos persuadir, en todo intentamos utilizar los 5 sentidos y de esa manera la persuasión o la capacidad de persuadir es mucho mayor. Cuando vamos a un centro comercial, el olor, los colores, la música, el ambiente, la iluminación, la distribución de los locales, todo está fríamente calculado, bueno, fríamente entre comillas, está calculado para persuadirnos a comprar y a quedarnos allí todo el tiempo que haga falta. Así sea de noche, da igual. El olor, la música, todo, nada está ahí puesto al azar, porque nos están estimulando constantemente y persuadiendo constantemente para que compremos y para que nos quedemos allí para seguir persuadiéndonos a seguir comprando. Y me dirás, bueno, ¿y eso a mí qué me interesa o cómo lo puedo aplicar yo en mi vida? Y es que en la vida, como te dije, estamos permanentemente intentando persuadir
a todos en el salón de clases, a los profesores, a los jefes, a los empleados, a los familiares, a todo el mundo, a nuestra futura pareja, si la logramos persuadir, etc. Es impresionante la cantidad de veces al día que intentamos persuadir y nos persuaden los padres con los hijos con los padres, la publicidad, etc. ¿Y qué es bueno conociendo las estrategias de persuasión? Que precisamente podemos eso, convencer a las demás personas que hagan lo que nosotros pensamos por lo menos que puede ser bueno para ellas, para nosotros o para todos. Como esto va a ser una serie larguísima de vídeos hablando de persuasión, cómo persuadir, las estrategias y técnicas para persuadir, por supuesto, ojo, y no manipular. Luego, en otro vídeo, te hablaré de la diferencia entre persuadir y manipular, que, hombre, ya cuando hablamos de manipular, ya la cosa se vuelve un poco antiética. Y entonces yo quiero hablar de persuadir. Persuadir es algo totalmente ético y totalmente moral, hasta cierto punto, y ya la línea delgada entre lo que es persuadir y manipular, e incluso adoctrinar, que ya es pasarse 3 pueblos, pero que también es persuadir, pues eso lo voy a tratar para que os deis cuenta cuando os lo quieren aplicar a vosotros o a nosotros. Pero no, aquí voy a hablar de cómo persuadir solamente a los demás, no cómo manipular ni cómo adoctrinar. Eso que lo hagan otros. Y como este vídeo es solo el primer vídeo hablando de persuasión, no quiero, y queríamos hablar un poco de lo que es la persuasión, ¿no? Un poco la diferencia con la que es convencer, persuadir, pero no quiero dejarte sin por lo menos 3 técnicas o 3 detalles que me encantaría que empezaras a tomar en cuenta a la hora de intentar persuadir a otra persona. Mi primer punto o mi primera clave es que pienses muy bien el lugar y el momento a la hora de intentar persuadir a otra persona. ¿Y por qué? Porque el argumento y el estímulo emocional o instintivo puede estar muy bien, pero si lo dices o lo haces en el momento inadecuado o en el lugar que no es el conveniente, puede salirte la cosa al revés totalmente. De hecho, hace poco me escribió una persona que me contaba que quería ya persuadir a su pareja de hace mucho tiempo a casarse y decidió hacerlo el último día del último examen de su carrera, de la carrera de la pareja, para, celebrarlo de una manera bastante, gratificante, ¿no? Coincide el momento que ya terminas tu carrera con casarte, eso sería apoteósico. Resulta que escoge ese momento y después del examen le dice lo de la propuesta de matrimonio, inmediatamente le dan la nota del examen y no ha aprobado. Y eso estuvo muy mal porque, internamente relacionas el casarte con un disgusto muy gordo, muy grande. Entonces, hay que evaluar los riesgos antes de tomar la decisión de intentar persuadir a otra persona, por lo menos en este punto, en el lugar y en el momento en que lo vas a hacer para que no te ocurran ese tipo de cosas. Evalúa un poco los riesgos o los escenarios. Oye, ¿y si esto? Pues mira, lo hacemos en otro momento o en otro sitio, no vaya a ser que. La segunda clave, en otro vídeo, que te lo pongo aquí para que después de este lo veas, que se habla hablo del pie en la puerta, precisamente es eso. Cuando vayas a intentar persuadir, no lo digas todo de golpe. Intenta primero decir algo que sea muy difícil que te digan que no. Algo fácil, algo sencillo, cortito, pequeñito. Te van a decir que sí, luego otro poquito y otro poquito hasta que al final digas lo que tú quieres conseguir, que puede ser algo mucho más grande, pero que en realidad hay un montón de variables que explico en el vídeo del pie en la puerta que inducen a la otra persona a no decirte que no, porque ya lleva una escala de momentos y de situaciones, su cerebro funciona ya de otra manera porque te ha dicho que sí en otras cosas y tienes muchísimas más probabilidades de que te diga que sí, o por lo menos que no te diga que no, por lo menos que no te diga que no. Entonces intenta ir paulatinamente, por eso van a cerrar la puerta, ¡pum!, le pones el pie, que no la cierre y empiezas ahí poquito a poco hasta que llega tu propuesta final. Y mi tercera clave, que no van a ser 3 en estos vídeos, sino 30.000 que te voy a dar, pero, ojo, necesitaría un vídeo de 8 semanas para hablar de todo lo que quiero hablar sobre persuasión, pero en este vídeo, que no quiero que te quedes sin por lo menos 3 claves importantes, la tercera sería que intenta a la hora de persuadir, sobre todo si es algo importante, habla de nosotros, no de tú y de mí, de
de vosotros y yo, sino de nosotros siempre. ¿Por qué? Porque hablar de nosotros tiene un efecto importante en el cerebro de la otra persona, porque en un futuro hipotético te ubica a ti allí y también esa persona se ubica allí, o se ubica juntos en un futuro que tú le vas sembrando en el cerebro. Entonces, esas barreras iniciales que te puede imponer el intentar persuadir de inmediato, si la otra persona se entera que la estás persuadiendo, esas barreras se bajan cuando tú hablas de nosotros. Entonces ya tienes más posibilidades de conseguir un sí o menos posibilidades de conseguir un no. Por lo menos, ojo, que no te diga que no quiere decir que sí, pero tienes muchas más posibilidades de lograr que no te diga que no. Y eso ya es un objetivo importante a conseguir. Entonces, habla de nosotros siempre. Y verás cómo, si lo haces de manera paulatina, como te he dicho antes, o sea, cumpliendo estos 3 puntos, será mucho más fácil conseguir tus objetivos a la hora de persuadir. Entonces, recuerda, lugar y momentos apropiados, decir las cosas de manera paulatina, el pie en la puerta, recuérdate del vídeo, ver el vídeo al final de este donde hablo de ello, y también hablar de nosotros. Esas 3 claves que parecen obvias, no las usamos siempre y podemos estar perdiendo la oportunidad de persuadir mucho más a los demás. Y es que aprendiendo todas las estrategias y técnicas de cómo persuadir, verás que de verdad te va a cambiar la vida, de verdad te vas a dar cuenta cómo vas a conseguir cosas que antes no conseguías con las demás personas, con tu familia, en tu trabajo, con tu jefe, con tus empleados, con tu pareja. Es que de verdad te va a impresionar lo potente y lo eficaz que es cuando aprendes bien a persuadir. Así que nada, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo, que será mañana o pasado mañana. Lo mejor es que cuando le des a la campanita al suscribirte, YouTube te avisará cuando lo haga el vídeo y así no te perderás de ninguna de estas estrategias. Un abrazo y gracias por escucharme. Hasta luego.